abriendo este 2025, ¿no? Continuando, porque ya estamos pues avanzando, informando también que la Divina Pastora todavía está misionando, peregrinando, así como cuando dijo y salió deprisa a atender a su prima Isabel, la Virgen, nuestra Divina Pastora, anda por las iglesias, visitando a sus párrocos, a sus feligreses, a sus hijos, a sus hijos. Sí, señor. Para el periodiquito del Salvador, este año que el nombre de Dios, pues, continúa esa obra de ellos, del periodiquito, y bueno, el granito de arena que por acá Edgar Loyo pudiera, pues, colaborar. Hemos tratado algunos temas muy personales, perdón, de formación humana. Hemos hablado de biología de género, hemos hablado de formación humana. Pero quisiera hablar de apologética en esta oportunidad. Evidentemente que la apologética hay que tener mucho cuidado con ella porque nos podemos volver inclusive fanáticos. Personas que de verdad uno oye hablando y Dios mío, pues hay personas que tienen un gran conocimiento de citas bíblicas de manera apologética y admirable. Pero no toda la formación cristiana católica doctrinal es apologética. Pues en el fondo toda es apologética, porque al aclarar una doctrina que María es virgen, por esto, por esto, por esto, por esto, estamos haciendo una especie de apologética, pero no, a veces pareciera que se fuese por un solo lado, como que en una discusión, en una pelea, en un toma y dame. Y esa línea no es la línea, al menos de Edgar Loyo, no, ese no es mi fundamento, creo yo. Bueno, el fundamento es otra cosa, o es otra persona, o es otra cosa, ¿no? Doctrinalmente. Entonces, ¿cómo puedo ver yo la apologética? Bueno, como conocimiento de mi magisterio, de mi tradición y de mi Biblia, claro, evidentemente. Es decir, nosotros los cristianos católicos tenemos tres pilares: Biblia, tradición y el magisterio. Los hermanos cristianos no católicos, porque yo ya estoy en la fase de decir, ¿por qué debo decirle separados, esperados, evangélicos o yo no sé qué? No, ellos son cristianos. Evidentemente que tienen otra doctrina. Si están equivocados o no, bueno, yo creo que nosotros no estamos equivocados. De hecho, no estamos equivocados. Pero, ¿cómo le rebato yo eso o cómo le rebatimos eso de manera hostil, de choque? Entonces, no encajo en la apologética de choque. Al menos es una línea. Entonces, sí debemos decir, cuando nos podemos enfrentar, pero es que vamos a partir de algo. El ecumenismo no es enfrentamiento. El ecumenismo es las buenas relaciones entre cristianos. Y los testigos de Jehová, ellos no son cristianos. Entonces, no es perder el tiempo, sino que ellos no son cristianos. Cuando ellos van para la casa, yo le digo, bueno, mire, yo le entiendo lo que usted me está diciendo de su doctrina, de cómo leen la Biblia y eso. Y bueno, no sé, esa es su manera. Nosotros tenemos otra. Si usted quiere, yo le enseño, o por lo menos le digo cómo es que nosotros lo vemos. Y así lo hago con nosotros, hermanitos. Porque al fin y al cabo son cristianos. Y por el hecho, honestamente, de estar en otro grupo cristiano, iglesia, que en el fondo no son iglesia, por otras razones, porque la iglesia es una estructura distinta. Y Cristo dijo, esta es mi iglesia. Es decir, cuando fundó la única iglesia cristiana católica, dijo mi iglesia, no una de mis iglesias. Pero ¿cómo se lo dices tú a una hermana, a un hijo, a un sobrino, a un pastor? Que los pastores a veces tienden a comercializar. Bueno, la persona tiene que darse cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta que le están sacando plata? Ni que fuera tonta. No sé,
Eso también tiene parte de la persona de decir, bueno, entonces tienen una codependencia, es otra cosa. Pero pasa con los cristianos católicos que tienen coaching, personas que si no le mandan un mensaje al día, si no dice 600 veces al día, soy feliz, todo va a estar bien, buenas vibras, no sé qué, no sé qué, es lo mismito, con con otro matiz, con otro idioma, pues, o con otro, ¿ves? Entonces, esos tipos de discusiones, yo de verdad no camino con eso, honestamente. Pero sí le digo, mire, esta es mi doctrina, se la puedo explicar. Usted me dice una cosa y yo le digo dónde nosotros lo vemos distinto. Porque ellos te dan una cita, ¿ven? Ellos te dan una cita, segunda de no sé qué, de Timoteo, chévere. Y sacan una interpretación de esa cita. E interpretación que sacan y tú la lees y pareciera que tienen razón. Porque ese es el problema. Las citas que te dicen, si la lees tal cual la estás leyendo, literalmente, al pie de la letra, pues, Pedro no sé qué, no sé qué. Tú dices, bueno, es verdad, y dice. Ok. Entonces el problema está en cómo ellos le han enseñado a leer la Biblia, que si será por negocio o no por negocio, se le enseñaron distinto. Que evidentemente nosotros, los que se han formado en la iglesia, porque tenemos otro problema. Tenemos muchos cristianos católicos, o somos pues muchos cristianos católicos que no tenemos una buena formación bíblica, sino que agarramos la Biblia, viene una persona que hace un retiro, que vino de la brujería, que vino de la santería, se convirtió, gloria a Dios, o personas que siguen a X sacerdote apologético, y entonces se aprenden de memoria una cita y creen que eso es saber leer la Biblia. Eso no es saber leer la Biblia. Lamentablemente no es. Entonces, ay, Dios mío, esto como es más complicado. No, es muy sencillo, el catecismo nos lo dice. ¿Cómo leo la Biblia? Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II, ¿sí?, que me dice cómo debo interpretar la Biblia. Y un documento que es la síntesis de nuestra doctrina, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, el último de San Juan Pablo II, el que tenemos hasta ahora. Ahí me va a decir cómo debo interpretar la Biblia. Y eso es lo que va a tratar estos temas que voy a llevar. Es decir, cómo interpretamos nosotros, cómo lo interpreta ellos, cuáles citas podemos dar como de referencia para decir, mira, tú estás equivocado. Pero cuando tú nos dices, estás equivocado, ya te bloqueas, pues. Entonces tenemos que usar, Jesús no hablaba de esa manera. No, tú estás equivocado. El reino de Dios soy yo, este que estás tú viendo aquí. Así nunca le digo a los fariseos. De esa manera no. Esa no es la manera. Y el amor. Y la caridad. Y el trato. Entonces, a veces son muy hostiles con los cristianos no católicos, pero entonces con los brujos, con los no sé qué, con los que están robando, con los que no sé, con tanta gente pues que está súper equivocada, ni siquiera siguen a Cristo, ni siquiera lo alaban, al menos esto lo alaban. ¿Hablan mal de María? No lo deben hacer, no tienen por qué hacerlo. Eso hay que darle un parado, pues, ¿verdad? Un parado ahí, no, párame eso ahí, no me hable mal de María. Entonces, también hay otras razones económicas. Bueno, está bien, entonces vamos a ir deshojando margarita en estos meses, a ver cómo podemos nosotros ir conociendo un poco más de nuestra razón de fe, porque Pedro lo que dice es que demos razones de fe. Ok. Vamos a empezar con una sola, fíjense ustedes, pero es que tenía que ponerme en contexto. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Si leemos segunda de Timoteo 3, 14, 15, tenemos que leer varias hacia atrás y varias hacia adelante. Porque si nada más agarramos eso que dice ahí, nos podemos confundir. Yo decía que hay personas entonces que entran a la iglesia, agarran una Biblia y llega otra persona que no sabe nada de Biblia y le da un curso bíblico porque no sabe.
Bueno, porque esa persona fue que empezó a leer la Biblia, le gustó y otro se lo enseñó que tampoco sabía. Y entonces la mayoría de los cristianos católicos leen la Biblia o leemos para no, de manera protestante, no de manera cristiana católica. Muchísimos. Le mandan una cita a uno y le digo, pero ¿qué significa esa cita? Bueno, lo que dice eso no significa eso. No puede ser, no. Vamos a leerla para atrás, vamos a leerla para adelante, vamos a buscar sentido de la fe, vamos a buscar sentido espiritual. Y cuando la analizas, ¿verdad? No dice lo mismo, no es lo mismo. No, porque tú aprendiste a leer la Biblia aún dentro de la Iglesia Católica de manera protestante. Y muchísima gente da cursos y academias bíblicas y escuelitas bíblicas y celebradores de palabras. Si un padre no está ahí presente y el padre no es acucioso en eso, entonces se desvían y no la leen como tiene que ser. Si no se van a la de verbo, el catecismo no es lectura cristiana católica, es lectura protestante. En 2 de Timoteo 3, 14, 15, allí nos dicen que la iglesia y no la Biblia es la columna, porque es casa de Dios, que la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Para los hermanitos protestantes nos van a hacer como 50 citas donde ellos creen que la Biblia es la columna. No, lamentablemente no. Y 2 de Timoteo lo aclara bien. Busquen 2 de Timoteo 3, 14, 15 y lean ese capítulo, si es posible, el 3, y van a ver que la iglesia y no la Biblia es la columna. Ustedes dirán, una sola cita, pero es que lo otro es necesario ponernos en contexto y estar claros nosotros qué es la apologética, o al menos una apologética de afecto, una apologética de hermandad, una apologética de firmeza, de seguridad en nuestra doctrina cristiana católica, la única iglesia que fundó Cristo, no fundó más iglesias. Ahora, ellos se van a salvar. Mire, toda persona que obre el bien de la bienaventuranza, ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, se salva, ¿sabe? Yo lo digo mucho en mi charla, en mi conferencia y mis cosas. Bien tontos nosotros, los católicos, que tenemos 7 sacramentos, retiro, formaciones, el periodiquito, la prédica de los padres, si no nos salvamos. Elementos tenemos muchísimos y Cristo los dejó en la Iglesia Católica. Hasta aquí llega el hoyo y para el periodiquito.